Hola, soy José Luis Ruiz de Munain, soy cofundador y director general de la asociación SpainNav, que es el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en España. Representamos al GSG, que es el Global Steering Group for Impact Investment aquí en España, y formamos parte de una plataforma global que está presente en 35 países y que tiene como principal misión impulsar la inversión de impacto. En los tiempos actuales la sostenibilidad ha dejado de ser una moda y ha pasado a ser un imperativo para cualquier actor económico, social y también del sector público. No me atrevería a decir que en los próximos años, porque el sistema capitalista lleva ahí los últimos 150 años, pero sí que en los próximos 50 años aquellos que no integren la sostenibilidad social y medioambiental, como mínimo van a perder una gran cantidad de clientes y de consumidores y desde luego corren el riesgo de desaparecer. Desde el SpainNav se promueve el triple impacto, pero además también haciendo un poco memoria histórica en términos de economía, después del gran crash del 29 se empezó a hablar en el ámbito de las finanzas y de la empresa. Cuando se tomaban decisiones de inversión se tenía en cuenta dos variables, que era el riesgo de la inversión y el retorno. Lo que nosotros pensamos que depara el futuro es que va a pasar a ser un trinomio donde para cualquier decisión económico o financiera se va a valorar el riesgo, el retorno y el impacto, de tal manera que se optimizará las tres variables. Y en el ámbito de las startups, sin duda pensamos que es algo que está en auge. Las nuevas generaciones de emprendedores ya no solo piensan en hacer dinero, sino en hacerlo con unos valores y un compromiso hacia con el planeta y la sociedad. Por lo tanto, no vamos a decir que la gran mayoría de emprendedores incorporan esta visión, pero desde luego cada vez hay muchísimos más que sí que lo están haciendo. España y América Latina evidentemente comparten algo que es la cultura y la raíz y el idioma español. Cuando hablamos de emprender también hay que saber diferenciar el sector en que se emprende, ¿no? Pero en términos generales diría que los emprendedores españoles y en general europeos se enfrentan, entre otras cosas, a una regulación mucho más estricta, sea cual sea el sector, que probablemente pues, ralentiza el proceso del emprendimiento y también las fuentes de financiación son distintas que las de América Latina, ¿no? Por su parte, en América Latina hay menos regulación, hay menos control y luego, por otro lado, también las fuentes de financiación de los emprendedores están mucho más concentradas, ¿no? La riqueza en América Latina está muchísimo más concentrada en menos manos de lo que lo está en España y en Europa, y por lo tanto yo creo que los emprendedores latinoamericanos de alguna manera pueden tener más claro a dónde acudir cuando buscan financiación, que en general es, pues, yo creo que a grandes familias empresarias y a grupos empresariales que, como digo, pues están más concentrados, a diferencia de Europa, donde pues también pueden acceder, además del sector privado, a organismos públicos, como en caso de España puede ser a un ENISA, a un CEDETI o al ICO, entre otros, ¿no? Bueno, yo creo que la gran diferencia es que los emprendedores de hoy en día tienen otros valores y por otro lado se les exige también otros valores. Un poco yendo precisamente al hilo de la sostenibilidad del impacto, cada vez más a los emprendedores de hoy en día se les exige no solo un rendimiento económico, sino también empiezan a tener que integrar otros criterios como son los medioambientales y sociales en sus operaciones y en sus negocios, ¿no? Sobre todo, y en función del sector, en el ámbito medioambiental, cualquier empresa que opere en el ámbito o que trabaje con derivados del petróleo, por así decirlo, se les mira muy con lupa todo el elemento de la circularidad,
y del respeto con el medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un elemento fundamental de cara al éxito. Y luego, por otro lado, hoy en día hay mucha más competición de lo que había hace unos años. Por lo tanto, el emprendedor de hoy en día tiene que ser capaz de navegar mejor, bueno, de entender los ecosistemas en sentido amplio, algo que igual hace unos años pues estaba todo más acotado y era menos dinámico y fluido. Hoy en día el emprendimiento, y yo creo que sobre todo el emprendimiento de impacto al que nosotros nos dedicamos, desde el SpainUp que promovemos más que nos dedicamos, requiere de mucho talento, ¿no? Al final, cualquier startup o cualquier emprendedor que se maneje hoy en día tiene que ser un profundo conocedor, por ejemplo, del mundo de la tecnología, de cómo aplicar la tecnología a sus negocios, y luego también requiere, digamos, de una visión más humanista del uso de esa tecnología, ¿no? Hoy en día, además de tener muy buenas ideas, hay que estar muy formado, hay que ser capaz de adaptar el discurso en función de cuál es tu interlocutor, porque para triunfar hoy en día en el ámbito del emprendimiento, un día te tienes que sentar con un inversor, al día siguiente con una administración pública y al día siguiente casi que con una asociación de la sociedad civil, ¿no? Entonces, en los tiempos en que vivimos, donde también hay mucha polarización de las narrativas, es fundamental también tener fuertes dotes de comunicación y en general un talento muy amplio y diversificado. Es fundamental fomentar el emprendimiento, y diría más, no el emprendimiento empresarial, sino debería fomentarse la iniciativa emprendedora, el ser proactivo, el buscar siempre la novedad y la aventura y fomentar la creatividad, que al final el motor de cualquier emprendimiento es el espíritu creativo. Por lo tanto, es fundamental cambiar la manera que entendemos la educación, que es lo que ha regido en los últimos 50 años de memorizar y regurgitar, si me lo permitís, el conocimiento, y debería fomentarse más la interpretación del conocimiento y sobre todo cómo utilizarlo para poner en práctica nuevas iniciativas. E insisto, no es tanto el hecho de crear cosas nuevas, sino de tener un espíritu y una conciencia emprendedora, ¿no? Sin duda. Desde luego, los tiempos han cambiado en el sentido de que ya los jóvenes no están dispuestos a trabajar en cualquier empresa a cualquier precio, sino que buscan valores, ¿no? Y además, por otro lado, la llegada de la tecnología y también a raíz de la pandemia del teletrabajo, lo que ha fomentado es que muchos jóvenes bueno, se autoempleen y operen, digamos, más a título personal y no necesariamente para personas o para organizaciones para toda su vida, ¿no? Por lo tanto, no es solo una cuestión de crear empresas, pero desde luego los jóvenes de hoy en día están mucho más preparados y están con muchas más ganas de trabajar por cuenta propia y no necesariamente por cuenta ajena, ¿no? Sin duda, eventos como el BBVA Open Summit son tremendamente necesarios. En primer lugar, porque son capaces de reunir al ecosistema emprendedor e inversor. Y en segundo lugar, porque el ecosistema emprendedor necesita de las grandes compañías para seguir creciendo. A diferencia de tal vez hace unos años, donde el mundo emprendedor giraba en torno al mundo de la inversión y de las startups, hoy en día es fundamental la colaboración también con las grandes empresas y, por supuesto, con la administración pública. Por lo tanto, este tipo de iniciativas transversales son muy necesarias y bienvenidas.